Ideal para hablar de datos, ¿verdad? Sí. Y cerrar la semana con energía. A ver, si igual tienen alguna duda o alguna pregunta, pues algo como muy puntual o quieren hacer algún comentario, no hay problema con que lo hagan mientras voy conversando, pero si son preguntas como más generales, las podemos dejar exacto. Para el final vamos a tener un espacio para compartir. Bien, estoy. Bien, ya la presentación se ve. Entonces, como les decía Kerly, yo soy la coordinadora académica del MBA. Sin embargo, mi área principal de desarrollo no tiene que ver propiamente con la gerencia como tal, sino con todo lo que tiene que ver con análisis de datos y toma de decisiones basadas en datos. ¿Cuál es uno de los grandes problemas con el que nos encontramos hoy en día? Bueno, ya no suele ser la escasez de datos. La mayoría de las personas, la mayoría de las empresas tienen una cantidad de datos abundante. El problema está es que una vez que los procesamos, ¿cómo hacemos para presentarlos de una manera que sean sencillas y que aquellos que no estuvieron involucrados en el procesamiento de la información entiendan cuáles son los grandes insights, cuáles son esos grandes aprendizajes y qué es lo que debemos hacer a partir de allí? De allí surge este webinar de historias con datos y cómo mover a la acción, donde vamos a estar conversando un poco de algunas buenas prácticas y también de algunas malas prácticas, ¿sí? Entonces, para comenzar, les quiero mostrar ese tablero que está allí. Si ustedes ven un tablero así, un dashboard de este estilo, ¿qué notan? ¿Les parece que está bien? ¿Les parece que está mal? ¿Tiene mucha información? ¿Tiene poca información? ¿Hay alguna cosa extraña? ¿O todo está bien? A ver, muchas métricas, Luis, pero todas funcionan. Dicen que están sobrecargados, muy denso, sí, mucha información. No solo eso, noten la cantidad de colores que tiene eso. Todos los colores hablan de lo mismo, cada vez que aparece el rojo es lo mismo, cada vez que aparece el morado significará lo mismo, o el morado tomará distintos tipos, no lo sabemos, no dice nada, ¿sí? A veces creemos que eso, que presentar muchos gráficos y presentar muchos resultados es bueno. El tema es que si no guiamos a la audiencia, si no guiamos a la persona que los va a ver, pues estamos perdiendo nuestro tiempo. Y no solo perdiendo nuestro tiempo, sino que saturamos a la otra persona que recibe la información, sí, y no logramos nuestro objetivo, que era ciertamente generar alguna acción para el negocio. Bien, para aquellos de aquí que me conocen, veo por ahí a Dominga. ¿Cómo estás? Eh, Comienzo con una frase. A mí me encanta comenzar siempre las clases con alguna frase. Esta es de Edward Tufte. Él es uno de los grandes que ha escrito mucho sobre visualización de datos. Y él dice que el desorden y la confusión no son atributos de los datos, sino que se trata de deficiencias del diseño. ¿Ok? En general, los datos en sí mismos no tienen desorden. Los datos básicamente tienen orden y tienen estructura. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros presentamos los datos y esos datos se ven desordenados, se ven saturados, no me dicen nada, como veíamos en el tablero anterior, lo que está fallando es el diseño que hemos hecho para presentar estos datos. ¿Sí? Esa es la falla que tenemos allí. No es una falla de los datos, inherente a los datos, sino a cómo nosotros los estamos presentando. Bien, en ese sentido, tenemos que tener cuidado con lo que llamamos la trampa de la sobreinformación. ¿Sí? Vivimos en un mundo donde lo que nos sobra es información y muchas veces lo que nos cuesta es filtrar cuál de esa información es correcta, cuál de esa información es relevante. ¿Sí? Lo mismo nos pasa tanto en la vida cotidiana cuando vemos redes sociales, noticias, televisión, internet. Tenemos una gran cantidad de información. Pero todo eso es importante. No, no todo eso es importante. Y en el trabajo ni se cuente. ¿Cuántos reportes no tenemos? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas presentaciones? ¿Cuántos informes? ¿Cuántos resúmenes ejecutivos no recibimos? ¿Y cuánto de eso termina siendo realmente importante? A veces creemos que porque demos más información a las personas, realmente el trabajo va a ser mejor.
y lo que tenemos que pensar es cuál es la información que estas personas necesitan. Bien, la abundancia de reportes lo que genera para nosotros el ruido es una sobrecarga cognitiva. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tenemos sobrecarga cognitiva? La verdad es que recurrimos a los sesgos cognitivos y básicamente no le prestamos atención a las cosas. Comenzamos a ignorarlos, ¿sí? Es como cuando sabemos que nos están mandando una publicidad y ya no le hago caso a esa publicidad y ya ni siquiera leo. O cuando las personas me mandan correos electrónicos y ya ni siquiera leo el correo electrónico porque sé que no me están diciendo nada. Entonces, si nuestros reportes se convierten en algo como esto, pues al final se van a convertir en ruido, en algo que más bien molesta y piensen que el ruido lo que genera en última instancia es contaminación. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos descubrir? ¿Cuál es la señal? Dentro de toda esa información, ¿cuál es ese dato? ¿Cuál es esa métrica o esa cantidad de métricas? ¿Cuáles son esas métricas que son necesarias para mover a la acción? Bien, ¿y cómo sabemos que estamos moviendo a la acción? Bueno, pues porque estamos respondiendo a una pregunta de negocio. Estamos dando solución a un problema, que es básicamente lo que queremos. Eso va a hacer o va a evitar la escasez de decisiones y nos va a dar muchísima más claridad a nivel estratégico. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿O sigo? Ok, no escucho nada, entonces. Bien, entonces, como les decía, el problema hoy en día no es la falta de datos, sino la incapacidad que tenemos para traducir estos datos en acción. Bien, no es que tengamos pocos datos. Quizás en algunas industrias, quizás si estamos comenzando, no necesariamente tenemos todos los datos que queremos tener. Siempre uno quiere tener más datos, uno se vuelve ambicioso con esto. Bien, el tema está en cómo traducimos estos datos que están básicamente en matrices de filas y columnas. Los podemos tener en sistemas de bases de datos o en algo tan básico como una tablita de Excel. ¿Sí? En una hoja de Excel, ¿cómo los podemos convertir en acciones? En ese sentido, el rol que tenemos nosotros, los gerentes, es un rol distinto de liderazgo, distinto al que veníamos desarrollando a lo largo de todo este tiempo. ¿Sí? Porque resulta que debemos tener capacidades en distintas áreas. Bien, debemos tener para poder lograr esta transformación de datos en acción, debemos tener algunas capacidades técnicas. Bien, algunas capacidades de ciencias de datos, de la infraestructura de las bases de datos y de estadística. ¿Quiere decir esto que yo tengo que ser un estadístico, un científico de datos, que tengo que ser un programador? No, para nada. Pero sí debo conocer cuál es el lenguaje, cuáles son los conocimientos y los requerimientos mínimos para que el analista, para que el científico de datos haga los análisis, pero que yo sea capaz de tener un diálogo con esta persona. Pero por otra parte, siempre todos los análisis de datos que yo realice deben venir de la mano de la estrategia de negocio. Si yo no tengo clara cuál es mi estrategia de negocio, si yo no tengo claro cuál es mi norte, voy a terminar generando muchas métricas, muchos reportes, muchos gráficos, muchos modelos que no me dicen nada. Bien, en este sentido, para la estrategia de negocios debemos pensar en cuál es el tipo de toma de decisiones que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Debemos también considerar algo muy, muy importante que tiene que ver con el retorno de la inversión. Muchas veces nos pasa que los datos y los análisis de datos se ven casi como un gasto en la institución, porque no somos capaces de conectar cómo esos insights que obtuvimos a través de los datos se transforman en tomas de decisiones y eso finalmente nos genera valor para la empresa. Entonces, siempre debemos alinear todos los análisis de datos que estemos realizando con las métricas de rendimiento financiero también. Esto es algo que usualmente ayuda mucho a las empresas y le da pie para continuar invirtiendo y mejorando en estas áreas. Y debemos pensar en cuál es el impacto que queremos que tenga esto. Ahora bien, para lograr todo esto, yo no puedo permitir que las cifras sean vistas como algo frío y alejado de la realidad. Y debo dominar el arte del storytelling. Debo aprender a contar historias con los datos, historias que emocionen a las personas. Si los datos no generan ningún tipo de emoción, tampoco nos van a mover a la acción. Entonces, nosotros debemos ser un puente entre estos análisis técnicos y esta estrategia para precisamente decirle a las personas que toman la decisión
cuáles son las decisiones que deben tomar, cuáles son las mejores recomendaciones basadas en los resultados que obtuvimos de los datos y ser capaces de convencerlos a ellos. Aquí, entonces, debemos entender la diferencia fundamental entre lo que es informar y lo que es comunicar. Muchas veces pensamos que con informar los resultados es suficiente. Bien, yo los publiqué en la cartelera, yo mandé un Slack con cuáles eran las últimas cifras y asumo automáticamente que todo el mundo se da cuenta de lo importante que es esto, que todo el mundo las está revisando y que todo el mundo sabe qué es lo que sucede. La realidad es que muchas de estas cosas, si uno las ve sin contexto, no tienen sentido. Y cuanto menos sentido tienen, menos atención les termino prestando. Entonces, no puedo quedarme solo en presentar la información, sino que yo debo comunicar un mensaje a través de esta información. En es- entonces, debo utilizar una modalidad narrativa. Debo indicar las cifras, los datos, los resultados numéricos que yo estoy presentando, en qué contexto se desenvuelven, ¿sí? ¿Cuándo fueron recogidos? ¿Para qué sirven? ¿Cuál era el problema que yo estaba tratando de resolver? ¿Sí? Debo ayudar a generar una emoción, debo generar incomodidad en la persona, un sentido de urgencia de que es necesario hacer algo para motivar a una decisión que sea rápida, pero no por ser rápida y ágil, deje de ser relevante y deje de ser acertada. No podemos ser reactivos continuamente, sino que tenemos que pensar hacia el futuro. Para lograr este storytelling, una buena estructura tiene que ver como cuando vemos una película así, o cuando leemos un libro, o vemos una serie. Casi siempre cómo comienzan las historias que uno escucha, cualquier tipo de historia. Bueno, las historias comienzan con un contexto, ¿sí? En ese contexto contamos cuáles son los hechos, definimos quiénes son los personajes principales, ¿verdad? Los presentamos al mundo. Bueno, pues nosotros también debemos, cuando contamos una historia con datos, comenzar presentando a los personajes. ¿Cuáles son los personajes? Las métricas principales que nosotros tengamos, ¿sí? ¿Cómo se obtienen estas métricas? ¿Por qué son importantes? Dentro de estas métricas, ¿cuál era la meta a la que yo quería llegar? ¿Sí? Estas métricas deben ser precisas y deben estar orientadas al detalle, a lo que realmente necesita la persona. No debemos dar ni más información de la que se requiere, ni menos, ¿sí? Hay que darla en la justa medida, suficiente y necesaria. ¿Qué sucede después usualmente con la historia? Bueno, llegamos a un pico de emoción, ¿cierto? Hay un conflicto, hay algo que yo debo resolver, hay algún tipo de crisis, ¿sí? Ese obstáculo o este desafío básicamente es el problema. Puede ser un problema operativo, puede ser un problema estratégico. ¿Cómo identifico el problema? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy ante un problema? Bueno, porque si yo tengo mi métrica que viene de los datos y que viene de la realidad, y esa métrica no está alineada con la meta que yo generé a través de mi planificación estratégica, pues tengo una brecha. Hay una diferencia entre donde yo dije que quería estar y donde estoy actualmente. Y eso debe generar una tensión. Bien, ejemplos de tensiones que se pueden generar. Bueno, caídas de rendimiento. Bien, podría ser cuellos de botella, pero no solo cosas como caídas de rendimiento. ¿Qué pasa si yo estoy más bien teniendo un rendimiento mayor al esperado? Eso no necesariamente es algo bueno, porque entonces cabría la pena preguntarnos si la meta estaba mal definida y yo podía rendir más, o si yo no fui capaz de leer el contexto de lo que estaba sucediendo, y si esto va a seguir siendo así en el tiempo o si se debe a algo circunstancial. Bien, aquí es donde debemos generar la mayor tensión en las personas, la mayor incomodidad. Porque si logramos generar esa incomodidad en las personas, ellas se van a preguntar y van a querer resolver el problema. Y finalmente, no podemos dejarlo solo con el problema. No podemos llegar y decir, miren, cayeron las ventas. No, nosotros que estamos traduciendo los datos y que sabemos esto, hemos llegado a ciertos insights, hemos tenido descubrimientos a través de los datos, debemos cerrar siempre la historia con una resolución. Debemos indicar, bueno, ¿esto qué significa? ¿Por qué esto es relevante? Y básicamente, ¿qué es lo que nosotros recomendamos que se haga? Bien, no siempre van a utilizar la recomendación que nosotros hagamos, pero en principio debemos dar alguna recomendación de cómo resolver el problema.
cuáles son las ventajas y las desventajas de esta resolución, cómo se puede hacer operativa, bien, y cómo vamos a medir el éxito, en cuánto tiempo esperamos encontrarlo, cuántos recursos vamos a dedicar a esto. El tema está en no tener miedo de usar los datos con historias y generar emoción en ellos. A veces pensamos que los datos tienen que ser fríos y ultra objetivos y que no nos podemos dejar llevar por los sentimientos. Y más bien es todo lo contrario. Debemos utilizar los datos para potenciar esos sentimientos, porque esos sentimientos son los que mueven a la acción. Cuando algo te importa, te emociona. Si algo no te importa, te es indiferente, pues no vas a hacer nada para cambiar o mejorar. Bien, entonces, ¿qué debemos tener? Como una especie de matriz de decisión cuando contamos las historias, cuando presentamos nuestros resultados. Debemos considerar algunas prácticas decorativas que uno tiene que evitar, ¿sí? A veces hacemos gráficos sin propósito, gráficos porque simplemente se ven bonitos, igual que combinaciones de colores o de letras o colocamos imágenes que terminan sobrecargando y no aportando nada real. Tampoco necesitamos un exceso de gráficas secundarias, gráficas que expliquen lo que ya está explicado una y otra vez. Si ya presentamos la información una vez, no tenemos que presentarlo en distintas modalidades. Y debemos tener clara cuál es la jerarquía de la información, de tal manera que cuando yo presento una primera métrica, la persona ya se esté preguntando qué es lo que viene, ¿sí? Y diga, ah, pero yo también quisiera saber tal otra, y esa justo es la que tú le vas a presentar. Para poder diseñar con propósito, debemos tener muy clara cuál es la pregunta de negocio y cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr este día? Bien, debemos hacer una sustracción visual en el sentido de eliminar la mayor cantidad de ruido posible. Sí, dejar que el dato sea la estrella y no lo demás. Y también ayudar a guiar la atención del espectador. Sabemos que los niveles de atención son cada vez menores, por lo tanto debemos tener una analítica guiada para las personas, donde los vayamos llevando casi que de la mano para que descubran la gran verdad que ya nosotros sabemos. ¿Y cómo podemos reducir la carga cognitiva? Eh, por ejemplo, tenemos esta gráfica que está aquí, típica, una gráfica de líneas donde tengo cuatro líneas de colores, una línea A, una línea B, una línea C y una línea D. Horizontalmente tengo unos periodos y verticalmente tengo la medición. Mi objetivo en este gráfico es doble. Mi objetivo puede ser, por un lado, entender la tendencia, ¿sí? Y por otro lado, también poder comparar el desempeño entre una línea y otra. ¿Qué sucede? Que la realidad es que en este gráfico, tal como está, hay mucha información. Hay muchas cosas que además no me están aportando mayor cosa. ¿Cómo podríamos mejorar esto que está aquí? ¿Qué se les ocurre que se podría hacer para mejorar esto y quitarle algo de ruido? ¿O les parece que así está bien? Las líneas negras del plano, sí, esas cuadrículas realmente, Jessica, no me están aportando nada. Podría ser el tipo de gráfico, depende del propósito, ¿sí? ¿Qué cosas podemos tener? Por ejemplo, aplicar principios de Gestalt. Sí, básicamente yo puedo en efecto eliminar las líneas, la cuadrícula, ¿sí? Esa cuadrícula realmente no me está haciendo nada. Estoy utilizando además colores todos grises en este caso. Por ejemplo, a veces creemos que por usar colores es mejor, ¿sí? Pero debemos usar colores posiblemente de una misma paleta y debemos tener cuidado también con el uso de los colores en semáforo. Bien, y yo podría resaltar solo con color una de las gráficas, una de las líneas, que es la línea en la que yo me quiero enfocar, porque yo posiblemente para una audiencia en particular no me interesa entender la línea A, la B, la C y la D, sino que básicamente yo quiero identificar una de ellas y hablar solo de una de ellas y ver cómo ella se compara con las demás. Entonces puedo colocar todas en gris, ¿sí? Y solo resalto con color la línea que es relevante para mí. En efecto, yo podría usar, Luis, gráficos separados y colocarlos uno al lado del otro, por ejemplo.
Debo tener mucho cuidado, Luis, si hago gráficos separados, asegurarme de que la escala del eje vertical sea la misma, ¿sí? Porque si no termino haciendo comparaciones que no son correctas. Entonces, debería tener cuidado con eso. Bien, pero también se pueden hacer gráficas separadas. Y aquí entonces debemos pensar en un selector de gráficos. Siempre hemos escuchado esa frase de que una imagen vale más que mil palabras y una de las grandes maneras en la que nosotros presentamos resultados estadísticos, resultados numéricos, es a través de gráficos. Y en general, cuando nosotros presentamos algún resultado en gráficos, nosotros queremos hacer una de estas cuatro actividades, ¿sí? Este es alguno de los objetivos que nosotros queremos hacer. Muchas veces una de las cosas que yo quiero hacer es comparar, ¿sí? ¿Qué comparaciones puedo querer hacer? Bueno, yo puedo querer hacer comparaciones entre artículos, entre objetos, ¿sí? Entre individuos, entre negocios, entre tiendas, o también puedo querer hacer comparaciones a través del tiempo para entender esas evoluciones. Los gráficos más usuales aquí son gráficos de barras para comparaciones entre artículos y si quiero trabajar con datos temporales, datos a lo largo del tiempo, los gráficos de línea son de los mejores que hay, porque son los más sencillos, no requieren mayor explicación, todo el mundo los conoce. ¿Qué otras cosas me puede gustar hacer? Bueno, a veces yo lo que quiero es establecer el tipo de relación que hay entre dos variables. Sí, esas relaciones pueden ser directas, inversas o simplemente mostrar que no hay ningún tipo de relación. Aquí podemos utilizar los gráficos de dispersión o los gráficos de burbujas, que básicamente lo que nos dan es precisamente esa nube de puntos y observando la tendencia de la nube de puntos, yo puedo identificar la relación y la fortaleza de la relación, aunque después para cuantificarla necesite otras herramientas. Una tercera característica o una tercera acción que puedo querer hacer con los datos es hacer composiciones, ¿sí? Las composiciones tienen que ver con cómo se reparte entre partes o cuánto representa una parte del todo. Aquí usualmente trabajo con gráficos apilados. Puedo trabajar con gráficos de sectores o gráficos de pie, gráficos de tortas, ¿sí? Con los gráficos apilados, aquí hay que tener mucho cuidado y entender cómo los estoy apilando, si son valores absolutos, si son porcentajes del total, ¿sí? Para entender cómo se están calculando y asegurarme de que mi audiencia se sienta cómoda con esos gráficos. Bien. Y si quiero ver, por ejemplo, distribuciones, entender si hay simetrías, si hay una distribución normal, si hay algún tipo de sesgo en las mediciones, de los mejores gráficos que tenemos son los histogramas o los diagramas de barras, los box plot, perdón, que además también me ayudan a identificar si hay datos atípicos. Bien, algunos ejemplos y algunas recomendaciones importantes, por ejemplo, para comparación y composición. Si voy a hacer gráficos de barras, voy a comparar datos nominales, usualmente datos que están en categorías, y la altura de la barra representa la frecuencia. Bien, puedo usar gráficas verticales como están aquí, barras verticales, podrían ser barras horizontales dependiendo de la cantidad de barras que necesite. En algunos casos se ordena de mayor a menor, ¿sí? Para trabajar con el Pareto y verificar realmente esta relación 80-20. Se pueden utilizar colores distintos en las barras solo si quiero destacar algo de ella. Si no, la recomendación es que todas las barras sean del mismo color para precisamente generar menos ruido visual. Porque la realidad es que cada vez que uno ve colores en un gráfico, uno le da sentido a esos colores. Y entonces si termina utilizando muchos colores, la persona puede llegar a conclusiones equivocadas porque hace interpretaciones que no son correctas. Y los gráficos circulares o gráficos de pie, gráficos de tortas, también ayudan a representar proporciones. También se pueden utilizar para comparar variables categóricas, pero una regla súper importante tiene que ver con la cantidad de sectores, ¿sí? Hay unas recomendaciones básicas que me indican que por favor no use nunca, 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 nunca más de cuatro categorías, ¿sí? Si yo tengo un gráfico de barras, perdón, gráfico de pie, nunca debo tener más de cuatro categorías porque la verdad es que a las personas les cuesta visualizarlas y nosotros somos mucho mejores, los humanos somos mucho mejores comparando, midiendo en línea recta que en ángulos. Y por favor, jamás, jamás les quito la palabra, no los dejo analizar datos más nunca si hacen un gráfico de torta que esté en tres dimensiones. Esos gráficos se popularizaron en Excel hace algunos años atrás
y todavía las personas lo siguen usando y realmente son de los peores gráficos que hay para uno visualizar realmente las proporciones, porque al colocar la tercera dimensión se distorsionan las medidas y entonces realmente deja de cumplir el propósito. Bien, si quiero trabajar con secuencialidad y con variables de tiempo, puedo utilizar los gráficos de líneas para conectar secuencialmente lo que está ocurriendo en cada uno de los periodos, ¿sí? Y me ayuda a rastrear tendencias, observar picos, observar valles. Esto lo puedo contrastar después con lo que estaba pasando en ese momento en el contexto para tratar de buscar alguna explicación a lo que estamos observando allí. Y me permite además, si tengo varias líneas, comparar un desempeño con otro. Y más en términos de planificación de proyectos y de las actividades que nosotros realizamos, los gráficos de Gantt son muy buenos, son como unas barras horizontales, ¿sí? Que básicamente nos van diciendo en qué momento del tiempo debemos estar realizando cada etapa del proyecto y nos ayuda a llevar el control de él y saber si vamos, cómo vamos con el cumplimiento de las metas que nos hemos propuesto. Bien. Debemos tener cuidado también o debemos considerar que hay gráficos correctos para cada KPI. Como les decía, reglas básicas. Si estamos con gráficos de tortas, no más de 3 o 4 categorías. Después de eso se pierde el sentido. Si trabajamos, por ejemplo, con barras horizontales, gráficos de barras y queremos entender causas principales y queremos utilizar la ley del Pareto, lo mejor es incluir de una vez el gráfico como un gráfico de Pareto. Sabemos esto de que siempre lo mencionamos, de que el 80% de mi beneficio es o es generado por el 20% de mis clientes, ¿sí? Entonces, bueno, identificar ese 20% que me está generando mayor beneficio o mayores problemas o que es de mayor interés es muy útil y al colocarlo ya en un gráfico de Pareto es mucho más fácil visualizarlo para entender, por ejemplo, temas de calidad en operaciones y en producción, los gráficos de seguimiento de procesos, ¿sí? Donde la línea horizontal es el valor promedio y las líneas punteadas que están arriba y abajo son mis niveles permitidos. Y entonces todo lo que esté por encima o por debajo de esto son niveles que se están saliendo de control. Bien, entonces son muy, muy útiles para entender realmente rápidamente si el proceso que yo estoy haciendo cumple con la normativa o no lo cumple. Algunas cosas que debemos evitar a toda costa: truncar el eje Y, ¿ok? Muchas veces ocurre que tenemos un eje Y, un eje vertical que es demasiado extenso y no queremos utilizarlo completamente. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no comenzamos el eje horizontal en cero, sino comenzamos más allá. Si ustedes observan el gráfico de la izquierda y el gráfico de la derecha, ambos son el mismo gráfico, pero el gráfico de la derecha, que tiene el color naranja, está truncado. ¿Qué quiere decir que está truncado? Que fíjense que salta de 0 a 40 y luego empieza de 1 en 1. ¿Qué es lo que sucede allí? Que cuando yo veo esas barras, pareciera que del grupo 3 al grupo 4, del grupo 2, de las distintas categorías, las diferencias son grandísimas, ¿sí? Y que son muy diferentes entre sí los grupos. Pero esto es solo un truco visual por el hecho de yo haber truncado el gráfico. En cambio, si yo lo veo como está a la izquierda, que es la visualización correcta, el eje no está truncado, lo que está sucediendo es que me doy cuenta y percibo naturalmente que sí, que no son iguales las categorías, pero que realmente las diferencias son pequeñas. Bien, entonces es importante considerar este tipo de cosas para no llevar a la audiencia a cometer errores de interpretación y que tampoco nos pase a nosotros cuando estamos revisando nosotros los reportes. Bien. Debemos tener cuidado con el uso de las escalas logarítmicas. Usualmente los logaritmos se utilizan muchísimo para variables macroeconómicas, por ejemplo, y lo que sucede con las gráficas logarítmicas es que las escalas logarítmicas tienden a volver funciones o gráficas que sean de tipo exponencial en funciones lineales. Y eso hace que cambie la tasa de crecimiento, ¿sí? La velocidad a la que se mueven los procesos se va a ver distinta cuando utilizo escalas logarítmicas o no. Y se interpreta de manera diferente. Entonces debemos estar con mucha atención para saber cuál es el tipo de escala que se está utilizando aquí. Debemos tener también cuidado con el sesgo espacial en los mapas, ¿sí? Eh, ¿Están viendo la gráfica? La nueva.
ahí viene. Sí. Yo decía que yo no la veía todavía. Ok, esto que está aquí, como ustedes saben, es un mapa de Estados Unidos, ¿sí? Y tiene que ver con un mapa electoral. ¿Qué sucede aquí? Que están utilizando la dimensión geográfica del tamaño de los estados y los están colocando de colores para identificar dónde hay más votantes y dónde hay menos votantes. Sin embargo, la realidad es que, y nosotros lo sabemos, en Venezuela no sucede lo mismo, el tamaño del estado no está asociado al número de votantes, no es directamente proporcional. Entonces, cuando utilizamos estos mapas geográficos de esta manera, damos a entender que la relación es diferente de lo que es. Si vemos el gráfico de la izquierda, pareciera que casi todo Estados Unidos es de color rojo, ¿sí? Sin embargo, si lo vemos con el gráfico de la derecha, donde se han redimensionado los estados para hacer relación realmente al número de votos que aporta cada uno de los estados, nos damos cuenta que la relación no es así, ¿sí? Que esa diferencia no es tan grande como parecía. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando utilicemos mapas y cartogramas para presentar información. Y ya para ir cerrando, tenemos unos casos prácticos. ¿Qué ven en este gráfico de aquí? A ver, tenemos los resultados del tercer cuartil de la región norte, sur, este, oeste y central. Cada cuartil está separado en un bloque, ¿sí? Y tenemos básicamente cada región con un color distinto. Es bueno el gráfico, es malo de leer. Se puede comparar fácilmente un cuartil con otro, si estoy en el norte o en el sur, o es un poco fastidioso de leer. Faltan los números, además, exacto. Es confuso de leer. Sí, en efecto, además nos faltan los números. Es fastidioso, ¿sí? No es como muy atractivo, no es que me provoque mucho estar leyendo este gráfico, ¿sí? Entonces, además, cuando yo veo esto, no sé dónde tengo que mirar. No sé qué es lo importante. No sé qué es lo que quiero destacar. No sé si lo que quiero destacar es lo que está pasando de un cuartil a otro. No sé si lo que quiero comparar es cómo se desempeña el norte con el sur. ¿Sí? No logro terminar de entender qué es lo que quiero ver. El título además me habla de resultados de Q3. Pareciera que lo importante es Q3. ¿Sí? Exactamente. Estamos buscando guías y no las veo. ¿Sí? Entonces al final como que no sé qué hacer aquí. Bien. Entonces, algo que podríamos hacer es algo como lo que vemos ahorita, ¿sí? Fíjense que lo que estoy haciendo es convirtiéndolo en un gráfico de líneas, porque además era una relación de cuartil a cuartil, ¿sí? De los distintos trimestres. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, coloco el nombre, en vez de usar tantos colores, a cada línea le estoy colocando el nombre. Norte, este, oeste y la región central. Y el título ya no es resultados Q3. El título me habla de ese insight que yo quiero que la gente vea. Y digo, la región sur experimentó una caída, ahí tengo un error del nombre, tengo que ajustarlo, del 15% en Q3 debido a problemas logísticos. ¿Sí? Ya estoy diciendo además a qué se debió la caída y qué es lo que yo quiero que veas. Porque quizás lo que yo veo cuando veo las líneas es que todas las demás líneas están horizontales y digo, ah, mira, vamos bien, es muy estable el proceso. En cambio, yo lo que quiero es destacar en este caso esa caída y que esa caída se debió a problemas logísticos. Ya yo tengo identificada la causa. Entonces, si es un problema logístico, pues entonces ya yo sé qué es lo que debo hacer y sé cuáles son las posibles soluciones que debo tener. ¿Ok? ¿Qué cosas hice? Eliminé las cuadrículas, esas líneas que tenía, silencié los datos secundarios, las cosas que yo no quería destacar, las coloco usualmente en color gris, que es un color muy neutro, y resalto en vino tinto, por ejemplo, el color que es más relevante para mí, ¿sí? ¿Por qué usé vino tinto en este caso? Bueno, porque si notaron, toda la presentación está en esa escala de colores, ¿sí? No quería que esto fuera un carnaval, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes en este momento? Este es el momento de sus preguntas y respuestas. No sé si quieren comentar algo.
¿O todo quedó tan claro y tan específico que no tienen ninguna duda? Sí, creo que todo quedó súper claro, pero Bueno, pues nosotros aquí en el IESA trabajamos todos estos temas. Es parte de toda una línea de trabajo en la que hemos estado desarrollando no solo lo que tiene que ver con análisis de datos, sino también con cómo presentarlos y visualizarlos en distintas herramientas y hacer todo el storytelling. profe, Ya voy a leer, ya estoy leyendo. En el caso de que tenga que estar presentando gráficos constantemente, sería bueno agregar ese título al gráfico. Sí, muchas veces pasa, Jessica, que colocamos títulos súper genéricos. Diagrama de barras, ¿sí? Evolución de las ventas. Bueno, al final ese título no te dice nada. Entonces, muchas veces el título puede ser mucho más directivo hacia lo que tú quieres que veas, ¿sí? No todos los gráficos además tienen que tener un gran título, ni todo tiene que tener unas grandes leyendas. De hecho, si tú estás, por ejemplo, en un tablero y tienes varios gráficos, tú podrías no tener título para cada gráfico individualmente, sino tener un gran insight de lo que tú quieres presentar. Esto siempre depende, Jessica, también de si lo haces tipo presentación oral, si es algo que un reporte que la persona va a leer solo. Si la persona lo va a leer solo, tiene que ser mucho mayor la guía porque no vas a estar tú allí para darle ninguna respuesta. ¿Sí? Eh, ¿Cómo presentar indicadores de negocio? Sí, tú puedes presentar estos mismos indicadores de negocio así. Muchas veces esos indicadores en Manuel ya son un KPI como tal y es una métrica. Ahí ni siquiera te hace falta un gráfico. Ahí posiblemente lo puedas presentar solamente como el valor numérico, ¿sí? Solo el texto. Si lo quieres presentar en un gráfico, muchas veces en Manuel el mejor tipo de gráfico para un indicador es un gráfico de bala, que es como un gráfico de barras, ¿sí? Horizontal, donde tienes una zona gris sombreada atrás y tienes la línea de meta. Yo sé que muchas veces los indicadores de negocio los presentamos en estos tipo medidores, pero realmente los medidores ocupan mucho espacio y no son tan fáciles de leer. Si usas los gráficos de balas, se ven mucho mejor y puedes aprovechar mejor el espacio. ¿Mm? Variaciones en costo-producto, Josefina. Ahí te preguntaría si esas variaciones en costos-productos son por producto, o sea, costo-producción si los quieres ver por producto o si los quieres ver a lo largo del tiempo. Si los quisieras ver por producto, por ejemplo, podrían ser gráficos de barras y comparas una barra al lado de la otra, se va a ver rápidamente cómo está cambiando. Si quieres ver la evolución a lo largo del tiempo, por ejemplo, de una sola línea de producción, un gráfico de línea sería lo mejor, ¿sí? Y en ese gráfico de línea siempre te debería pasar, Josefina, para que el negocio esté siendo rentable, que tu línea de costo esté por debajo de tu línea de ingreso, ¿sí? Y entonces ahí lo que tendrías que pensar también es, ahí podrías ver esas brechas y cómo están cambiando. Inclusive podrías colocarles algunos metadatos para ver si hay factores externos que te están involucrando. Gracias, Manuel. Bien, creo que eso era todo. Muchas gracias a todos. Kerlis, no sé qué queda por ahora. no, bueno, como les comenté por el chat, esta grabación se les va a ser compartida durante el transcurso del día. También la van a poder conseguir en nuestro canal de YouTube. Asimismo, bueno, nos encontramos en proceso de admisión para la maestría y eso, ya estamos finalizando, nos queda un último examen ahorita el sábado 29 de agosto y las inscripciones son hasta este martes 25 de agosto, por si están interesados. También les dejé el correo y el número de contacto por si tienen información en general de las maestrías, con mucho gusto los atenderemos por allí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, bueno, damos por culminado este webinar. Gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por sus preguntas muy buenas. Feliz fin de semana.